Estela Silvera. Fernando Fajardo, director del Estela Silvera, es escritora. Fernando Fajardo, director del Centro Cultural Juan de Salazar. Rubén Calderilla, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura. Estela Apleyar, la maestra probablemente de todos. Moncho Suara. En esta mesa están invitados Estela, Inca y Moncho, porque fueron tres de los escritores que participaron los 4 días del foro. Si me permite, Fernando, si quieres decir algo, después yo leo un resumen. Bueno, no, yo creo que la idea era, según vuestros puntos de vista, no sé si como organización tenéis ya redactadas las conclusiones o a ser parte de una reflexión ulterior, no sé si pero en cualquier caso, si de hoy salen las líneas maestras, yo creo que podría ser, después de tanto reflexionado, sacar las líneas maestras, y yo creo que también sería una oportunidad estupenda, ¿no? Para escuchar al señor ministro adelantar un poco los aspectos políticos relevantes que se tienen, ¿no? en esta nueva andadura. Y bueno, yo creo que lo que de aquí surge es una necesidad de una política, una ley general del libro, un plan de lectura nacional, un apoyo a iniciativas para editores, etc. Muchas cosas también relacionadas con el fortalecimiento de la red de bibliotecas, con los perfiles profesionales. Yo creo que lo que puede aprovecharse en estos días de maduración después del foro es el preparar precisamente un documento consensuado y trabajado por todos los agentes, todos los actores que han estado presentes y hacer partícipe a la Secretaría de cuáles son estas líneas. No sé si opináis, yo es lo que más o menos sugiero, no sé si estáis de acuerdo en seguir por ese lado. Sí, Fernando, solo quiero compartir un resumen breve y luego continuar tu propuesta. Muy bien. Para esta mañana me senté y leí todas las notas que tomé e intenté hacer un resumen de los primeros 3 días. Mempo Jardinelli nos recordó en su conferencia magistral de apertura una verdad obvia ocultada: que los pueblos lean es una decisión política, que los pueblos no lean es una decisión política. La historia del Paraguay nos cuenta que las decisiones políticas nunca quisieron un pueblo lector. La lectura, en algunos casos, era solo privilegio de un sector del poder público relacionado generalmente a la oligarquía. Los escritores extranjeros, quizá por la experiencia de participar en este tipo de encuentros, vinieron preparados para aprovechar cuando les tocaba hablar. Entre los paraguayos, pocos vinieron preparados, la mayoría improvisó. De acuerdo a las ponencias de la primera mesa, la literatura de cada uno pudo trascender gracias a sus propios esfuerzos, a los concursos literarios y al interés de editoriales y o lectores de otros países. Es más, Jorge Galán contó que algunos de sus libros no están en su país, El Salvador, ni un ejemplar. Carlos Mendazábal habló de la rica oratura de nuestra región, de que, como en México y otros países, podrían registrarse las narraciones orales en audiolibros para publicarlas en las plataformas digitales y hacerlas conocer.
Susana Gertopán exigió que las embajadas paraguayas sean el puente entre la literatura paraguaya y las universidades del mundo, que quieren conocer lo que se escribe y publica aquí. Esteban Bedoya recordó su vida en el Paraguay y otros países y cómo, gracias a los premios y los editores, logró publicar en varios idiomas y países, y sin embargo es poco conocido en el Paraguay. ¿Por qué la literatura paraguaya no trasciende? Los premios nacionales de literatura concordaron en que la literatura no solo no trasciende las fronteras, ni siquiera trasciende en el Paraguay, ni siquiera tiene lectores aquí. En conversaciones con escritoras y escritores desde hace muchos años, noto que los paraguayos no nos leemos entre nosotros. En este foro también noté que ni siquiera queremos escuchar al otro. La mayoría de los expositores vino, expuso, se tomó alguna que otra fotografía para las redes sociales y se retiró. Esa es la razón por la que invité a esta mesa de conclusiones a Estela Silvera, Estela Pleyar y Moncho Suárez, porque vinieron los 4 días y luego les cederemos el micrófono para que nos cuenten su parecer sobre este foro. Me gustaría que les aplaudan a ellos porque vinieron a escuchar a todos. También mencionaron el trabajo limitado de las editoriales dedicadas a imprimir y vender, algunas a crecer económicamente gracias a las licitaciones con el Ministerio de Educación. Esto volvió a mencionarse en la mesa sobre la edición de libros. Quisimos que el Estado paraguayo estuviera presente en el foro, pero solo una funcionaria cumplió con el compromiso de venir. Isabel Roa nos habló del Plan Nacional de Lectura, título grandilocuente para un proyecto que ni siquiera cuenta con presupuesto. Para esa mesa, Roberto de Vila nos había dicho que estaría y justo luego asumió como ministro, se le heredó una agenda y tuvo que estar en varias actividades. O sea, tuvo que viajar en Encarnación y luego regresar. Pero vino hoy a estar con nosotros. Gracias, Rubén, por venir a escucharnos. Queríamos contar contigo porque todo este esfuerzo del Centro Cultural Juan de Salazar, la Asociación Literaria de Arandú y de todos los presentes que vinieron el miércoles, jueves, viernes y sábado es un obsequio para tu gestión. Todo esto estará en el blog, te compartiremos, sistematizaremos y estaremos a disposición de que avancemos hacia una sociedad de lectores. Vladimir Velázquez, en su exposición explayada, subrayó el peor mal del pasado, el clientelismo, y el peor mal del presente, la no política. El paraguayo no quiere involucrarse en política. También el corporativismo, el mercado define qué se lee y qué no se lee. El mercado en las librerías nos dicen qué podemos leer y qué no. Lo que no se encuentra no se puede leer. Son males en las instituciones públicas y la sociedad civil que impiden todo un proceso de políticas públicas culturales que nos encaminen hacia una sociedad de derechos. Ante la cuestión de sin lectura, ¿puede haber ciudadanía? Estela Pleyar, a ver si recordé bien, Estela, puede corregirme por favor, recordó que los jóvenes llegan a la universidad sin saber leer, la mayoría de hecho sin haber leído un libro en su vida. Y otra aceleración causante de que los estudiantes no lean. Los docentes mismos no leen libros. Guido Rodríguez Alcalá habló de la posverdad, la mentira que el poder posiciona como verdad. Y cómo el lector competente está en condiciones intelectuales de desconfiar de esas informaciones, en general viralizadas, con simple cuestionamiento como ¿cuáles son las fuentes? O de corroborar las fuentes. Sergio Cáceres Mercado, que también vino hoy, profesor hasta como panelista, hiló varias lecturas de distintos filósofos para concluir que la lectura, como base de un proceso educativo, sí puede construir ciudadanía. Las organizaciones de escritores y escritoras paraguayas, ante la pregunta ¿cuáles son las acciones específicas que realizan por los derechos de las escritoras y los escritores?, respondieron con el anteproyecto de ley del libro cajoneado en el Congreso desde hace 2 años.
En la mesa de la literatura paraguaya, más allá de Calle Última y más allá de las fronteras, María Saracho, Roberti de Caguazú, dijo que el único camino que ella encontró para publicar fue la autoedición. Hugo Centurión de San Ignacio dijo que en el interior todo queda lejos, hasta el ciber para conectarse a internet, y que no cuentan con interlocutores para hablar de literatura. Mario Castel, que nos visita desde Buenos Aires, nos recordó que muchas de las mejores obras de la literatura paraguaya se escribieron y publicaron fuera del Paraguay. Gabriela Dionisi, que nos envió su ponencia sobre la literatura del Paraguay en Italia, su país, dijo que en 4 siglos solo hay una docena de libros sobre el Paraguay, solo una docena de libros se ha publicado en italiano en Italia, y que solo 2 autores paraguayos en las últimas décadas fueron traducidos y publicados. Estamos hablando de libros completos, no solo antologías. Los demás libros sobre el Paraguay fueron escritos por extranjeros. En la mesa de crítica literaria, María Isabel Barreto nos contó que se siente muy sola en el ejercicio de la crítica literaria. Lamentó, entre otras cosas, que los medios masivos recortasen cada vez más los espacios para la crítica literaria. Osvaldo González Real recordó unas anécdotas propias y ajenas en las que una impactó al público, a un crítico de teatro, luego de una publicación sobre una obra de teatro popular. Los actores de esa obra lo esperaron a la salida a un bar y lo cagaron a palos, cita de González Real. Carla Daniela Benis, quien también nos visita de Buenos Aires, habló del largo plagueo sobre la ausencia de la crítica literaria. El plagueo, al parecer, tiene más tradición que la propia crítica literaria. En la mesa de edición, Fernando Fajardo nos recordó una verdad que generalmente no tenía en cuenta. Los editores son lectores censores a lo largo de la historia que deciden qué y cómo publicar. Jairo Araldi, visitante de Brasil, dijo que él es más crítico editorial que editor. Como tal, reconocer que la situación editorial tiene poco de qué enorgullecerse en el Paraguay. Y también habló de la autoedición, cuestionándola. Imprimir y vender o nutrir el ego. Matías Cardoso compartió datos tremendos. Ante su pregunta, ¿a qué es lo que se dedican las editoriales en Paraguay?, respondió: la editorial con menor licitación con el Ministerio de Educación es de 15 millones de guaraníes, la mayor con 25.000 millones de guaraníes. Gabriel Arcondo dijo una frase que deberíamos enmarcar: la edición del libro necesita el mismo cuidado que la creación del libro. Este es el resumen. Ahora volveré a pasar a la palabra. Si quieres decir algo al respecto, Fernando, si quieres agregar algo, y le pasamos la palabra después a nuestro miembro de mesa. Estela. No sé si el ministro... Bien, buenas tardes, noches a todos. Quiero empezar con esta frase parafraseando a Descartes: celebro, luego existo. Y lo digo en una escala, me decía Sebastián, para que haga como una especie de evaluación de lo que es este foro. Y yo le pondría un 9.6 en esta escala. Desde el punto de vista del público, me sitúo allí, sobre todo porque el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en la persona del señor Fernando Fajardo, dijo sí a este proyecto, y sí en cuanto a la infraestructura, sí al dinero que tuvo que poner en el Centro Cultural para traerle a los que estuvieron acá con nosotros, que son los internacionales, a esa gente que habló. En Paraguay sigue siendo complicado, digamos, gastar por esta parte de la cultura. Igual en el caso de mi jefe, el ministro, pero lo debo hacer en forma histórica.
y ahí ya no puedo desligarme de mi ser de lectora por un lado y bueno, disque de escritora por el otro. Entonces, quisiera seguir estando en este país y escribiendo desde la realidad que me corresponde ver, leer, observar. Felicidades, Sebastián Ocampos, porque alguna vez tuviste esta idea, no la guardaste, la compartiste, la socializaste y finalmente la visibilizaste y compartiste con nosotros, con el resto de, como diría un político, de los comunes, en fin. Bueno, entonces, ¿qué sigue después de esto, Sebastián y público y los que estamos aquí? Y debería, como decía alguien, celebrar 5, 10, 20, 30 años y si nuestros huesitos ya no están aquí, bueno, desde donde estemos, felicitarle a los que están. No sé si vos también vas a estar, Sebastián, en fin, bueno, pero como sea. Entonces, seguir en esto, apostar siempre. Paraguay nos necesita de que el Centro Cultural de España y otros centros culturales cumplan más de 40, 50, 100 años en esto de abrir sus puertas a la gente, a nosotros, y permitirnos esta gratuidad. Porque si vamos a pagar para irnos a disfrutar de esto, es terrible. Voy a tomar 2 minutos más, me cerceno a mí misma en esto de hablar y recalco lo siguiente. Los exponentes maravillosos, tanto paraguayos y extranjeros que nos han dicho lo que nos han dicho, yo siento que estos pelitos que tengo acá por la cabeza se me han hecho así todo como una locura, porque sabía ciertas cosas, pero hay veces que es necesario que te zarandeen para que te vuelvas a integrar y reintegrar a tu cerebro las cosas que te hagan parar para poder hacer que puedas seguir siendo y siendo bien. La misión de los gobiernos, que bueno, esto es algo que no es nuevo. Ahora hablo como gobierno también, tengo tanto que hacer desde donde me corresponde estar, en este caso desde la Secretaría Nacional de Cultura. Los escritores paraguayos que participaron, valga que había 2 ferias, una en Encarnación y la otra en Hernandarias. Y este foro, entre los 3 coinciden, pero eso no tiene que ser como un quebranto para muchos. No voy a poder ir en todo, pero elegir es renunciar. Entonces uno tiene que optar y bueno, y irse donde le parece. Por supuesto, este foro, como es nuevo en todo, aunque los temas también son nuevos. También, bueno, el Plan Nacional de Lectura del MEC, también me ocupo trabajar allí y sí, creo que hay que replantear mucho ese plan y hacerlo con mayúsculas. Y bueno, finalmente, felicitaciones por todo. Gracias. Maestra, ¿quieres decirnos algo? ¿Tu parecer del foro? Sí. Yo creo que este foro fue muy importante porque desnudó lo que todos más o menos sabemos, pero callamos. Me duele la ausencia de la prensa. Yo tomaba los periódicos para ver si se recordaba esto. En uno de los periódicos encontré una noticia así chiquitita. No es un escándalo, entonces no valía la pena recordar este acto. Yo pienso que si la prensa, y cuando hablé solamente de prensa escrita, en televisión no escuché nada,
y por radio tampoco. Si la prensa se aliaba y hacía realmente, recordaba a la población esto, este teatro hubiese estado lleno, porque hay gente que está interesada. No será mucha, pero hay. Yo sé que aquí se mandaron boletines a toda la prensa oral, escrita, televisiva, pero la respuesta fue esa que se tuvo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que, ya lo dije en la oportunidad en que hablé, que esto tiene que seguir cada año. Yo agradezco al Centro Cultural de España, que tiene desde luego una tradición, ¿verdad?, desde su creación hace 40 años, cuando aquí nos reuníamos, ¿verdad?, por la libertad. Y otra vez, ahora nos reunimos por la libertad. Entonces, solamente el que lee puede ser libre. En la feria del libro de Encarnación tomaron un eslogan que se había dado en Chile hace unos cuantos años, ¿verdad? Libros para ser libres. Entonces, estamos otra vez aquí en el Centro Juan de Salazar, tratando de llegar a nuestra libertad individual, de no hacer la libertad del pueblo paraguayo, nuestra libertad individual. Y en tanto seamos libres, vamos a poder exigir políticas de Estado para la educación, para la cultura, para la salud, para todo lo que hace a un pueblo, para todo lo que hace el progreso de un pueblo. Yo felicito a estos jóvenes, porque son todos jóvenes, por el entusiasmo que pusieron en este emprendimiento, y les deseo el mayor de los éxitos en los años venideros. Anguiro Moncho. Bueno, como esos partidos de fútbol a último tiempo, esto acá, vamos a ver si puedo desempeñar con altura la designación de nuestro director técnico, me avisó ahora más. Pero es oportuna esta invitación que celebro para celebrar a su vez 3 acontecimientos ahora. Uno, el de Juan de Salazar. El Centro Juan de Salazar, fiel a su tradición, como decía la profesora, cumple nuevamente con un papel importantísimo. Tal es así que alguna de nosotros nos preguntábamos ¿y qué pasaría de las actividades culturales en el país si los centros culturales como el Juan de Salazar no existieran? Hace 40 años, nosotros fuimos jóvenes en ese tiempo, que también nos reuníamos aquí y dábamos inicio a lo que fue un taller de poesía Ortiz Guerrero, que generó una serie de escritores y que se planteaba muchos de los problemas que hoy se plantearon, que en esta semana se plantearon aquí. Primera celebración entonces para el Juan de Salazar y para su director, su cuerpo ejecutivo, operativo aquí, que sigue haciendo del centro un lugar para la afirmación de los más altos valores humanos y paraguayos concretamente, en esta hermandad España-Paraguay. El segundo aplauso que doy a esta reunión es la presencia del señor ministro, que no hay que olvidar
que es el presidente de la red de bibliotecas de corte internacional, y sobre todo su presencia como representante del Estado. Un Estado que debemos decir que en la actividad cultural tiene todavía muchas páginas, muchos exámenes que dar, porque sigue con baja nota. Entonces, la presencia de una persona que ha trabajado en la Biblioteca Nacional, que asume la conducción de la Secretaría Nacional y está presente en este foro, es realmente un compromiso público que esperemos que reciba también las conclusiones de este Congreso y podamos trabajar sociedad, Estado, funcionarios, escritores, editores, para dar respuesta a esta otra celebración que quiero dar, al resultado de esta otra celebración que es este foro. Este foro es todo un acontecimiento, y quizás uno de los acontecimientos más importantes del año en materia cultural organizada por la sociedad civil. Donde, si bien, como dice la profesora, se desnuda mucha realidad, también tenemos que decir que muchas de esas desnudeces las venimos repitiendo desde hace muchísimos años. En este foro se ha tratado como si fuese nueva la realidad cultural. En un 70% los problemas, el diagnóstico certero, por cierto, pero es repetitivo. Es repetitivo. Nuestros escritores y nuestros panelistas han dado un diagnóstico que venimos leyendo, escuchando, discutiendo hace mucho tiempo. Para mí el déficit del Congreso está en las propuestas, está en esa ausencia de imaginación o de coraje cívico para plantear las transformaciones necesarias y para saber quiénes la van a ejecutar, para dar respuesta a cómo vamos a resolver los males que tenemos encima. ¿Quiénes lo harán? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo haremos? Inmediatamente es un foro de propuestas, un foro de soluciones. Quizás, como bien dice el señor director del centro, esto debemos extenderlo fraternalmente hacia las instituciones estatales, hacia el Congreso, para la nueva ley del libro, porque tenemos una ley del libro vigente que no se cumple, hoy con problemas, pero ni aún así se cumple. Muchas veces se dice, tenemos una ley del libro, la tenemos, y muchos la ignoramos. Por otra parte, si logramos que las instituciones culturales, como bien también dijo aquí uno de los panelistas, puedan integrar su labor con esta cantidad de personas, somos suficientes como para hacer una movida ciudadana, cultural. Si es una acción cultural el combatir a la corrupción, también podemos hacer una acción cultural pidiendo la ley del libro, pidiendo mayor presupuesto para las actividades culturales, a las gobernaciones, a los municipios, mayor responsabilidad cultural a las organizaciones de escritores, a las organizaciones, a la editora, a las editoras. También podemos hacer, como resultado de este Congreso, por supuesto, porque esto es lo que nos inspira, nos mueve, nos conmociona, preguntarnos sobre la imprenta nacional, sobre las ediciones de América Latina, las colecciones de México, de Venezuela, las actividades de promoción del libro de esas repúblicas, pero que han sido ejemplares en la historia. ¿Qué nos falta a los paraguayos para hacer una revolución del libro, una revolución de la lectura, una revolución cultural?
entendida en el sentido pacífico y transformador de nuestra sociedad. Acá estamos suficientes personas. Esta es la celebración que me da a mí como espectador esta semana de trabajo acá del compañero Sebastián Campos y de todo su equipo. Jóvenes como ellos, y nosotros como sociedad civil debemos acompañar y comprometernos, y como Estado estoy seguro que también. Diagnóstico sí, propuestas también. Y no lo diga, no aplauda este público solamente a los que dicen el mal, que se decida a trabajar para solucionar estas enfermedades que tenemos, por la cultura democrática, por nuestro pueblo analfabeto, por nuestro pueblo sufriente. Debemos ser capaces de traer las propuestas y de ejecutarlas con organismos estatales, con la sociedad civil junta y con jóvenes valores como Sebastián Ocampo y su equipo, a quien le damos el más grande aplauso que yo les pido ahora a final. Muchas gracias. Cuando lo invité me dijo, pues nada, digo, siempre lo hago a la y él pone interés y me va al micrófono de él. Yo tengo unas conclusiones muy breves, si me permiten leer, luego le pasamos la palabra al director Fernando Fajardo y ya Rubén Rivera con el resumen, con las palabras de Estela Silvera, Estela Reyar y Moncho Zubada. Ya está más o menos al tanto de lo que hicimos en estos 4 días. El sector del libro no es una comunidad. El individualismo y el grupismo son las características principales. Una de las cosas que nos propusimos con esto es invitar, incluir en el programa a todos, a la mayoría, de ser posible a todos los representantes. Queríamos generar el debate y sin embargo muchos autores dijeron que no por el simple hecho de que a alguien le caía mal. Las instituciones públicas son burocracias para sostener funcionarios que en su mayoría absoluta no están interesadas en la elaboración y ejecución de políticas públicas culturales. Lo escuchamos durante los 4 días, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Moncho nos recordó que decía, bueno, las empresas privadas, acorde a sus fines, trabajan para abaratar costos, aumentar las ganancias. En el sector del libro, algunas editoriales crecen y los autores continúan en las mismas. ¿Qué hacer? Como una decisión individual, ser lectores competentes. Eso es muy sencillo. Eso es simplemente decidir ser lectores competentes. Y ser mediadores de la lectura. Mempo Jardinelli dio una conferencia magistral en la que nos dio un adelanto de todo el trabajo extraordinario que realizan desde hace 23 años en Resistencia como sede en toda la provincia del Chaco y en el resto de las provincias. Es tan extraordinario el trabajo que realizan que trascendió las fronteras. Tienen el proyecto Abuela Cuentacuentos en Monterrey, México, en Perú, en muchísimos lugares. Necesitamos ser lectores competentes y mediadores de la lectura para contagiar el amor por la lectura de los libros. ¿Por qué libros? Porque en un libro un autor te dice todo lo que quiere decir sobre un tema. Porque un libro configura nuestro cerebro para prestar atención, para saber prestar atención. Todo ciudadano necesita ser un lector competente para ser eficiente. Ni qué decir entre los protagonistas del libro. Como el escritor, no puede existir un escritor que no sea un lector competente, no puede existir un editor que no sea un lector competente, un corrector que no sea un lector competente, un librero que no sea lector competente. Y esa es una decisión individual, y con la crítica se puede exigir a estos protagonistas del libro que sean lectores competentes. Y también el crítico, por supuesto. Necesitamos crear una comunidad del libro que active políticamente,
ser parte de la mesa técnica del libro. La mesa técnica del libro se había reabierto en el año 2017. Nos reunimos una vez al mes. Esa fue una ocasión muy extraña porque recibí la invitación para ser parte. Recuerdo que recibía el correo, me entusiasmaba, se citaba a las 10 de la mañana y yo era el único que era puntual. Ni siquiera los miembros de la Secretaría Nacional de Cultura eran puntuales a la reunión que convocaban. Y la invitación iba a todos los sectores, a editores, bibliotecarios, Cancillería, Turismo, Municipalidad, y algunos ni siquiera respondían a la invitación. Y luego iba a la multisectorial del libro, que prácticamente terminaba tomando todas las decisiones que terminaban ejecutándose. La mesa técnica del libro se reunió una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y dejé de asistir porque nunca teníamos quórum. Nunca pudimos ni siquiera aprobar el reglamento de la mesa técnica del libro. Graciela Britos me dijo que ahora sí, ya está el dictamen y que Rubén Calquevila está muy interesado en reabrir la mesa técnica del libro, que sería el órgano legal para encaminar todas las políticas públicas del libro. Ahora, la cuestión es cómo hacer que la mesa técnica del libro no dependa de los vaivenes de la función pública y de las elecciones y de lo que generalmente se llama la política en general. ¿Cómo lograríamos eso? Si logramos una mesa técnica del libro en la que verdaderamente participemos como sociedad civil, con todos los representantes del libro, ¿cómo logramos que continúe funcionando si es que en algún momento, por ejemplo, se cambia el ministro? Nos estoy diciendo eso, Rubén. Mucha gente está muy esperanzada contigo, tremendamente esperanzada, y esperamos que podamos trabajar por el bien común. Necesitamos coordinar genuinamente entre todos los trabajadores, entre los trabajadores genuinos. Existe una sociedad civil que trabaja genuinamente por el bien común, sin duda. Necesitamos coordinar, necesitamos un espacio. Le había dicho a Fernando Fajardo que el Salazar debe seguir siendo ese espacio en el que podamos reunirnos luego de culminar el foro para formar esa comunidad que implemente los proyectos, porque existen proyectos individuales, proyectos colectivos, proyectos de organizaciones no gubernamentales, y cuando digo no gubernamentales me refiero, por ejemplo, a la UNICEF. Una representante vino, nos pidió una reunión, nos dijo que tienen un proyecto, al parecer extraordinario, para fomentar la lectura en niños. Pero lo están haciendo por su cuenta, y el Plan Nacional de Lectura lo están haciendo por su cuenta, y en la mesa técnica del libro también se están reuniendo entre un grupo, y la multisectorial del libro también está trabajando por su cuenta. O sea, hay muchos proyectos elaborándose y ejecutándose, más o menos, por cuenta individual o por cuenta colectiva de ciertos sectores. Ahora, ¿cómo logramos coordinar todo eso? Y debe ser este mismo foro el que continúe luego de culminar hoy. Por eso solicité a Fernando Fajardo que nos permitiera que el Centro Cultural de España continúe siendo un espacio de reunión entre todos los trabajadores que genuinamente quieren trabajar por una sociedad de lectores. Esas son mis conclusiones. Fernando, la palabra. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, en primer lugar, pues como representante de la institución, ¿no? Pues me llena de orgullo que tengamos un público tan caro a la institución, que se acuerde, ¿no?, de lo que ha significado esta institución, que también significa un mandato, como a veces significa arrastrar un apellido o pertenecer a un gremio, a una institución,
pues, de responsabilidad por llevar a cabo también esta misión que nos ocurre en este caso, ¿no? Entonces, sí, quiero resaltar un poco la confluencia de voluntades que se propició cuando Sebastián me planteó este foro, porque yo ya desde el principio fui haciendo una serie de reuniones y contactando a diferentes actores, porque también me une a la literatura, no solamente porque soy una persona que estudió, soy lingüista, estudié también filología hispánica, he sido editor muchos años, entonces me une una vinculación al mundo del libro pues muy especial. Y era también mi intención de poder hacer puentes, ¿no? Empezar a hacer esas relaciones en el ámbito latinoamericano y con España, para, como voy viendo una palabra que está asociada al destino de Paraguay, que es el aislamiento, ¿no? Sale muchas veces esa isolación, esa idea, ¿no? Entonces creo que también es parte de ese destino que uno tiene como que hay que romper, ¿no? Entonces sí vi también la idea de que Paraguay tiene que abrirse. Estábamos hablando de que las cuentas no salen cuando uno es editor, a no ser que se cuente con un mercado internacional. Y yo creo que esa idea de ser ambiciosos es una de las metas imprescindibles, como vemos ahora el ejemplo de Las Herederas, ¿no? Ganando en Berlín, presentado en el Festival de San Sebastián, esperamos que llegue a los Goya, ¿no? Esa necesidad, ¿no? Tenemos también un antecedente con Roa Bastos, ¿no? Pero esa meta de romper con este destino que parece que está abocado a sus propias fronteras, ¿verdad? Creo que también aunar generaciones a las que no les separan muchísimos años, o a lo mejor no tantos, pero esto ha sido una gran labor de estos talentos que hemos visto en ALA. Yo entiendo a veces la juventud, soy un poco gruñón a veces porque soy un gestor también un poco trillado, ¿no? Pero admiro la labor que han hecho de orquestación de todos los perfiles, todo lo que es los gremios que gravitan en torno al libro, ¿verdad? Esto ha sido encomiable. Y al equipo de ALA, a Sebastián, yo les felicito porque con cierto escepticismo veía, pero sí, no por ello me cerré. No creía que todavía era demasiado temprano para despertar no solo esa confluencia generacional, sino despertar esa conciencia crítica para transformar el panorama del libro, ¿no? Yo creo que enhorabuena, Sebastián, enhorabuena a todo tu equipo, porque también creo que ha sido algo muy de destacar, ¿verdad? Y bueno, también a todas las personas que representan, digamos, al mundo del libro o a la población civil, ¿no? Que es muy importante, hoy día es muy importante la presión, ¿no?, que las comunidades civiles pueden hacer para hacer política. Creo que vivimos en esos tiempos con gente formada que puede canalizar adecuadamente a través de plataformas estas peticiones, solicitudes para hacer más grande, ¿no?, el mundo del libro.
Yo algunas de las conclusiones que creo que ya han apuntado certeramente los participantes de la mesa, y yo creo que ahora también abordará el señor ministro, pero así por hacer algunos de los datos importantes que han salido, como adelantábamos. Bueno, sí, con esto quiero decir, es muy importante la redacción de un documento final de conclusiones que nos sale hoy de aquí, evidentemente, en el que, por supuesto, es importante que estén todos ustedes y sea representativo de la gente que ha estado aquí presente, ¿no? Y ese documento tiene que conocerse. A los oídos sordos que se nos decían de la prensa, o su ausencia, quizás su desconocimiento, también a los rectores de la política. Porque si no, se convierte en lo que muy certeramente ha señalado Moncho, se puede convertir en una repetición cansina del mismo diagnóstico repetitivo. Sino lo de aquí tiene que ser una fotografía para que en el futuro se pueda cotejar qué ha ocurrido. Esto es la línea de base. Hoy decimos la situación es esta. Y el año que viene y en otros años venideros tampoco hay que extenuar el análisis del libro, y también hay que refrescarlo con otras experiencias. Una vez exhaustivamente analizado la realidad paraguaya, ¿no? Pues hay que mirar también otros modelos. Y esto es lo que insisto, si de aquí no salen unas conclusiones, es la misma taravilla, la misma salmodia. Entonces, sí es importante, creo, establecer entre todos ustedes, entre todas las personas que componen la mesa, unos mínimos, una referencia, y acercársela al señor ministro, acercársela a la prensa y ver, ¿no? También hay que ser paciente cómo se alcanzan los objetivos, porque aquí sí se va a ver, ¿no? Puede haber un antes y un después a partir de este foro. Y esto es... Pero hay que saber qué nació de acá, ¿no? Bueno, entonces, algunas de las conclusiones que yo creo que quizá deberían ser reflejadas es la importancia no de que haya un SIC, un sistema de información geográfico que funcione, sino que funcione bien. Aquí el problema que tenemos, igual pasa con la ley del libro, no se trata de tener, se trata de que funcione. Y en ese sentido creo que tener un buen mapa, también hoy día saben ustedes los usuarios de Google Maps o de toda la cartografía, lo importante que es que tengamos un sistema cartográfico también visual. Entonces todas estas herramientas tecnológicas hay que incorporarlas, ¿no? Hay que hacer también una cartografía que se empezó hace poco del mundo del libro, y creo que sería una buena alianza hacerla con la Secretaría de Cultura esta iniciativa. Ustedes señalaban, pues eso, la importancia de los planes de lectura, la ley del libro, y creo que el ministro lo va a abordar. Y una de las cosas que quizás se reflejó menos era la importancia de las bibliotecas y fortalecer la red de bibliotecas. Creo que también hay un movimiento en ese sentido, y creo que la Biblioteca Nacional anteriormente tuvimos nuestros contactos. Nuestra compañera Fátima también está, Fátima Costa, en ese empeño de hacer toda esta conexión entre las redes de bibliotecas para que sean también promotores, ¿no?, de fomento de la lectura, ¿no? Y una de las cuestiones que sale aquí para mí es muy importante es la necesidad de una formación específica en muchos ámbitos de la literatura. Con esto quiero decir que hay una modernización. Matías fue una de las personas que abrió los ojos también con la cuestión del libro electrónico, y
muchos editores necesitan, instituciones necesitan saber cómo funciona hoy día el libro electrónico. Pero igual nos pasa, y ha salido aquí reiteradamente, fue también otro de los temas de discusión, era de la crítica literaria, los periódicos. Y esto es tanto en el ámbito más de divulgación como en la academia, ¿no? Luego también la universidad está un poco despistada o debería actualizarse en sus escritores, entonces esa. Y yo creo que también hay un movimiento muy interesante, y esto hay que señalarlo aquí, de las academias. Yo he visto elementos muy significativos de formación, de intención de formación de la Real Academia, hay que reflejarlo. Y me ha sorprendido gratamente la labor que está haciendo también la Academia Guaraní. No tenemos que olvidar que en todo esto el guaraní es algo que hay que fortalecer en la edición de libros, en su conocimiento, porque quizá la literatura, aquí estuvo un escritor también de guaraní, corrígeme, era Hugo, bueno, me acordaré, un novelista no sé si está por acá, que precisamente me señalaba, ¿no?, la falta de literatura en guaraní. Esto es una de las cosas que también salen como conclusiones. Y en la formación también es necesario saber cómo se edita hoy día, ¿no? Creo que también hemos trabajado desde nuestra parte, pues el Centro Cultural lo intentará, ¿no? Pero ya quiero también subrayar que como institución pues estamos abiertos a sus peticiones en esta línea. Para mí, estas conclusiones también va a ser una hoja de ruta, esto lo quiero decir. Las conclusiones de acá son las que a mí me van a servir para regir las necesidades de formación del Centro Cultural. El Centro Cultural ahora va a funcionar con lo que se diga aquí. Entonces, por eso yo creo que también el ministro está atento, porque también hay que sintonizarnos, ¿no? Ideas estupendas como la que ha planteado Sebastián de la mesa técnica del libro. Esta idea de la cohesión para evitar estos reinos de taifas, esta desconexión de todas las iniciativas, es muy importante esa orquestación, esa vertebración, ¿verdad? Y hay otra cuestión que creo que es muy importante y fue con la presentación de Mempo. Mempo es el director, los organizadores de la Feria de Resistencia. Hacer circuitos internacionales para conocimiento del libro. A partir de ahora, Resistencia y Asunción van a fluir profesionales, pero no se trata de que vengan acá españoles, argentinos, no. Se trata de que paraguayos vayan a otros foros. Y en ese sentido, en el momento en que esto se convierta en un suceso, ¿no?, puedo ir yo a pedir dinero a España y decir, a Casa de América, por favor, hay que hacer caso a esta editorial, esto. Entonces, Casa de América nos hará caso al Centro Cultural en la medida en que Paraguay empieza a tener presencia. Estuvo aquí también Carlos Aldazaba, no sé si anda por ahí, él también es el organizador de un festival. Y abría las puertas a paraguayos, que ya han estado algunos por ahí, para que... Entonces está el Festival de Granada, yo también, por otras cuestiones, he mantenido muy buenas relaciones con festivales en España. Y tengo sus contactos. O sea, el hecho de poder activar un circuito internacional de ida y vuelta. Esto es algo que a partir de ahora pues tenemos como que ir fortaleciendo. En fin, creo que de las cosas que tenía apuntadas ya llegué
a señalar las cosas importantes. O sea que sí, creo que ha sido algo muy relevante y para mí me ha abierto la cabeza, ¿no?, este encuentro. Pues eso es. Muchísimas gracias, reitero las gracias a todas las personas que han estado aquí, señor ministro, pues ya con sus palabras, ¿no?, clausurados. Gracias a todos ustedes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Sebastián, a Fernando por la invitación y, bueno, excusarme con ustedes. Para mí no es, obviamente, excusa el haber heredado esa agenda. Yo sí creo que el Estado tiene que estar presente y apoyar e impulsar este tipo de acciones. Si de una cosa me di cuenta en los 4 años que fui director de la Biblioteca Nacional, además de los estragos que causaron algunos condes de Libri que se llevaron colecciones importantísimas de la Biblioteca Nacional, inculables guaraníticos y obras que ya no podremos recuperar, es que hay una ausencia muy importante dentro de toda la política pública y hay un objeto que está completamente ausente de las bibliotecas, de las políticas de Estado, y es justamente el libro. Se habla de procesos, se habla de procedimientos técnicos, se habla de todo tipo de procesos dentro del campo de la bibliotecología, dentro de lo que tiene que ver con la digitalización, pero de lo que no se habla en las bibliotecas es del valor central que tiene el libro y de los contenidos. Y esa es una ausencia muy terrible que nos afecta a todo el sector, no solamente al sector de bibliotecarios, bibliotecas, escritores, editores. Nos afecta muy profundamente el hecho de que ya no se hable del libro. Ya no se habla del libro en la mesa técnica del libro, por ejemplo. Y no se habla en la red de bibliotecas ni en la ley se habla del libro. La ley del libro, que hoy está durmiendo, como bien lo indicaron hoy aquí en esta mesa, y que yo fui a rescatarla en estos días en la Comisión de Cultura y Educación del Senado, no está centrado en el libro, está centrado en la editorial. Entonces, hay un problema fundamental que creo que ustedes lo abordaron muy bien, que nosotros tenemos que salvar, que es volver a colocar al libro en su rol fundamental en todo lo que tiene que ver con políticas de biblioteca, políticas del libro y la escritura, de la literatura y de todo esto que ustedes estuvieron hablando muy ampliamente aquí. Y si estoy aquí es precisamente porque desde ese rol que en cierta medida subvalorado, de haber sido director de la Biblioteca Nacional, me di cuenta de una cosa muy importante, del poder del libro y de ese universal poder que tienen los lectores de poder transformar la realidad. Eso no me lo demostraron precisamente aquellos funcionarios con los que yo me puse a trabajar desde el año 2014. Me lo demostraron Sebastián Ocampos, me lo demostraron Carlos Bassano y otros grandes gestores culturales que llevaron sus propuestas a la Biblioteca Nacional, la convirtieron en un espacio cultural abierto, dinamizaron con actividades que le dieron vida a la Biblioteca Nacional y por las cuales fui muy criticado. Fui criticado cuando asumí como director de la Biblioteca Nacional y hice una primera exposición, después de muchos años, centrada en el libro antiguo, porque no es rol de la biblioteca hablar del libro, y eso es un error muy grande. Entonces, si estoy aquí es en cierta medida porque soy también un amante y un defensor del libro. Y en estos días, conversando con otros ministros, me di cuenta no solamente de que el libro es un objeto ausente dentro de la política de Estado, sino que cultura no es considerada en ninguna de las otras instituciones del Estado. Anoche, el día jueves, a la noche, se hizo un evento muy interesante de premiación a jóvenes innovadores, propuestas innovadoras, los bonos creativos.
que fue una iniciativa del CIR con la unidad de gestión de la Presidencia de la República. Finalmente apoyamos Secretaría de Cultura, Ministerio de Industria y Comercio, y nos invitaron a la ministra de Industria y Comercio y al ministro de Cultura como un acto simbólico de superar esa contradicción aparente entre cultura y economía. Y fue muy lindo el acto simbólico, pero en los lenguajes, cultura y economía todavía estaban completamente divorciados. Entonces, como Estado, nos falta construir e incorporar y transversalizar y entender que la cultura es fundamental para el desarrollo social y económico de este país, y que la cultura debe incorporarse y transversalizar toda la política pública, dinamizarla y entender que los verdaderos dinamizadores de este proceso van a ser justamente la población mayoritaria, trabajadora, económicamente activa, que somos los jóvenes. Y eso es un problema que ahora cada vez la gente va tomando más conciencia de esto. Paraguay tiene un bono demográfico en una proyección hasta el 2050 y todavía la política pública sigue ignorando esto y seguimos trabajando con viejos paradigmas. El hecho de que se esté realizando en una misma semana 2 ferias y un foro internacional del libro o centrado en el libro es una señal clara de que nuestras sociedades son cada vez más conscientes de la importancia y del rol que tiene la cultura, el libro, la lectura, la escritura para la transformación social. Es por eso que, y un aprendizaje seguramente, y lo que me sirvió mucho de diagnóstico, el haber estado en cierta medida al frente de la Biblioteca Nacional, una Biblioteca Nacional que nunca participó en la política pública de cultura, que no participaba administrativamente y no tiene una participación dentro del presupuesto del Estado, una participación efectiva. Dentro del presupuesto del Estado, tener una participación efectiva significa tener un porcentaje que puede calcularse y que puede estimarse, que nosotros no tenemos en este momento calculado y tenemos que hacerlo. Entonces, si una cosa me di cuenta es precisamente de la importancia de, desde la Secretaría de Cultura, impulsar campañas, políticas, planes, programas, ante la ausencia de estos programas en una gran institución que hoy merece ser completamente reformada, como es el Ministerio de Educación y Ciencia. Es por eso que desde el comienzo de la gestión, cuando presentamos nuestro plan, el plan de acción, formulamos en primer lugar la intención de implementar un plan nacional del libro, la escritura y la literatura. Un plan nacional del cual hoy ya informamos al MEC y que efectivamente ellos saben que tienen planes sin ejecución, sin presupuesto, pero están dispuestos a articular. Entonces, esta conversación inicial que tuvimos con el MEC para nosotros es fundamental, porque nosotros sí tenemos la capacidad de dinamizar, de articular, porque tenemos gestores culturales como Estela, porque tenemos gestores culturales como Luz Saldívar, tenemos aliados importantes como Sebastián Ocampo, grandes, digamos, pilares de la cultura como Moncha Suárez, que nos vienen a ayudar, maestras también, que nos pueden incentivar y motivar. Entonces, estamos preparando el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Literatura desde la Secretaría Nacional de Cultura para articular con el MEC. Tuvimos también una reunión muy importante en torno a lo que es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la ley que crea esa red de bibliotecas públicas oficiales, se lanzó en el año 2013, fue publicada, fue sancionada sin ningún tipo de discusión previa ni participación de ninguno de los sectores vinculados a la biblioteca. Lo hizo un hombre que yo lo conocí en Itagua cuando me fui a hablar sobre la generación del 900 y me dijo: ¿sabe usted que yo presenté la ley que crea la red de bibliotecas públicas? Muy mal, le dije, porque esa ley no se puede implementar. Y se quedó así con una cara de: bueno, yo hice porque nadie hizo. Entonces nosotros tenemos una propuesta de reformar esa ley, y en noviembre de este año, en virtud de un proyecto presentado a IBER Bibliotecas, se realizará el primer encuentro nacional de bibliotecas públicas y bibliotecarios. Es un encuentro ya financiado, al cual obviamente podemos incorporar a este foro,
para su participación y para que puedan dinamizar ese espacio, porque ahí vamos a encontrarnos con técnicos y tecnócratas de la información especialmente, que es nuestro problema en este momento, y no precisamente con promotores de las bibliotecas, del libro, de la lectura, de la literatura, que es lo que queremos necesariamente cruzar con todo lo que tenga que ver con materia bibliotecaria. En ese encuentro pensamos tocar dos temas y que eso va a ser acompañado por la CERLAT. En primer lugar, lo que es la implementación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y en segundo lugar, la ley del libro que hemos rescatado ahora del Congreso y que la Comisión de Educación y Cultura del Senado, después de una defensa que yo hice específicamente sobre por qué cultura tiene que recuperar esa ley, accedieron a entregarnos la ley, que la volvamos a revisar con los sectores y que sea una ley amplia que contemple especialmente no solamente lo que es el sector editorial, sino las bibliotecas, los escritores, los editores independientes, o sea, todo el ciclo que se vincula en torno al libro, todo lo que tiene que ver con el libro. Entonces, tenemos esa nueva oportunidad de revisar esa ley y de transformarla y hacerla en un instrumento al servicio de la política pública, pero fundamentalmente que garantice el acceso a un derecho fundamental para todos y todas. Entonces, esa es una línea ya que vamos a llevar adelante en noviembre. Vamos a cursar obviamente las invitaciones. Eso ya prácticamente está con una financiación de este programa, el programa iberoamericano. Y por otra parte también una iniciativa, todo esto que estoy mencionando, el tema de comenzar a desarrollar una política nacional del libro, la literatura, la escritura, las bibliotecas, con amplia participación de los sectores vinculados a esto, va a estar articulado por una nueva dirección que fue creada, que es justamente la Dirección de Promoción del Libro, la Lectura y la Literatura, encabezado por Javier Riveros, el escritor que ustedes conocen, seguramente es amigo de muchos de ustedes, que va a ser el director a partir del lunes. Javier Rivero va a tener también una responsabilidad muy grande, que es una deuda del Estado, que es impulsar el plan de publicaciones y ediciones del Estado. O sea, una cosa que estuvo ausente durante mucho tiempo, pero que es importante, porque es un plan que va a articularse con, aparte con las editoriales, con los sectores específicos, pero que va a impulsar las publicaciones y va a impulsar y va a promover la publicación de libros nacionales, de obras nacionales. Una primera tarea que tiene ya Javier, que lo va a hacer específicamente con Susi Delgado, es la traducción de una obra de Gabriela Mistral al guaraní, que lo haremos en coordinación con la Embajada de Chile en Paraguay. Y ese es el primer libro que va a salir de este plan de publicaciones. Entonces, además de eso, obviamente, la Biblioteca Nacional va a comenzar a ser un lugar diferente. Desde el lugar donde estoy en este momento, no puedo hacer otra cosa más que impulsar políticas que yo noté que estaban completamente abandonadas. Y es mi compromiso en este momento. No solamente lo hago sino que porque yo viví específicamente, desde el lugar de ser promotor del libro y director de la Biblioteca Nacional, la ausencia total de esto. Y es importantísimo lo que aquí coloca Sebastián y lo que colocan ustedes de la importancia que tiene que el Estado esté participando activamente, articulando, promocionando, incentivando a todos los sectores culturales. Y es por eso que tomo como un compromiso tomar todas las conclusiones de este libro, apoyar la publicación de las conclusiones de este foro, tomar como línea de base para poder cimentar sobre ellas, sobre estos datos, una política que contemple las necesidades reales del sector. Hay muchos otros temas que me gustaría compartir con ustedes. Lamentablemente no quisiera, son las 8 de la noche exactamente, dije que no me iba a pasar de ese horario, pero simplemente reafirmar el compromiso de la gestión actual de la Secretaría de Cultura por hacer accesibles los bienes y servicios culturales.
Los derechos culturales no solamente tienen que ser accesibles aquí en la central y en capital, sino en todo el territorio nacional. Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Así que este foro, al cual yo asumo el compromiso de apoyar, debemos llevarlo al interior del país también. Creo que esa es una responsabilidad que podemos asumirla en conjunto y hacer posible que esto se pueda desarrollar a nivel regional. Tenemos determinadas ventajas. El hecho de tener ya ahora secretarías departamentales de cultura que están activando, que están trabajando, y regiones en el país que ya tienen activadas por lo menos algunas líneas de acción en torno al libro y la literatura y a las bibliotecas. Así que nuevamente saludo, celebro esta iniciativa, me alegra mucho que hoy estemos sentados en esta mesa, un viejo compañero de la Secretaría de Cultura, Moncho Azuaga, una compañera que nos está ayudando muchísimo ahora, Estela, que trabaja al lado mío ahora en este momento, y especialmente un gran aliado que tenemos aquí en Fernando, y espero que de ahora en más esta relación entre el Estado y los sectores sea cada vez más fructífera y más constructiva. Muchísimas gracias. Sebastián, vamos ya a cerrar, ¿verdad? Qué mejor broche que contar con la presencia del ministro acá y más aún con las palabras tan esperanzadoras que nos ha dado. Ya no lleva ni unos días en su cargo y ya nos está planteando una hoja de ruta consistente y muy coherente, ¿no? O sea que nosotros felicitamos, ¿no? Y esperamos, ¿no?, que este sea el cauce a llevar. Muchísimas gracias a todos ustedes por este éxito de foro internacional. Creo que ha sido fantástico. Sebastián. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Estela, por estar en la mesa. Estela Silvera, Estela Plegar, Moncho. Y muchísimas gracias a ustedes. Como lo dijimos en el discurso inaugural, todo el esfuerzo es compensado con la presencia de ustedes hasta ahora. Fueron 4 días exhaustivos y apláudanse a ustedes mismos. Ustedes son extraordinarios. Si ustedes no tuvieran, nada de esto sería posible. Entonces, por favor, un aplauso para ustedes. Muchas gracias por estar presentes, por mostrar su interés, por participar. Es satisfactorio que estemos en esta mesa, que Rubén Capdevila diga todo lo que dijo. Como dijo la maestra Estela, te tomamos la palabra y queda todo registrado en video. Entonces, Rubén, queremos trabajar en conjunto, mancomunadamente. Y bueno, muchas gracias. Le paso la palabra al maestro de ceremonias. Bueno, muchísimas gracias. Estela Silvera, Fernando Fajardo, director del Centro Cultural España, por supuesto a Rubén Capdevila, el ministro actual de la Secretaría Nacional de Cultura, palabras más que nada esperanzadoras, a la profesora Inca, la señora Estela Pellar Acuña, que más conocida como la profe Inca, a la que tuvimos el placer de tener como maestro también, al maestro Moncho Azuaga, muchas gracias por tus lucías palabras, maestro, realmente muy alentadoras también. Y por supuesto Sebastián Ocampo, que es uno de los ideólogos prácticamente, sino el único ideólogo de todo esto, realmente un esfuerzo fenomenal. Y más que nada a ustedes que están presentes acá, que son casi 50 personas, realmente es muchísimo, no esperábamos tanto. Se quedaron también los expositores de estos últimos días, Jaime Heraldi, Aida Beatriz Aquino, a la maestra Mayre Lebrón. Tenemos también a Mónica Bustos, a Eduardo Quintana, que estuvieron compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo año. Un aplauso por favor para todos ustedes.